Amigos, con el gusto de saludarlos en una cápsula más. Como ustedes ya se han dado cuenta, ya veníamos poniéndonos muy seriecitos y vamos a seguir así. ¿De qué vamos a hablar en esta cápsula que toca al día de hoy? Pues vamos a hablar de la delincuencia organizada. Miren que ya nos habíamos tardado en hablar de estos temas. En alguna de las primeras cápsulas hablamos de los temas de seguridad a grosso modo, pero en esta vamos a irnos un poquito más adentro. Pues, ¿ustedes cómo perciben? ¿Ya se sienten más seguros al salir a la calle? ¿Ya ustedes sienten que los abrazos ha sido la fórmula mágica para liberarnos de todos los problemas? Y si no, pues déjenme decirles una cosa. Es un asunto que no solamente necesita reconocer el Estado mexicano, ya es un señalamiento de organismos internacionales, organismos civiles, de organismos de seguridad de otros países, donde dicen, oye México, ¿qué te pasa? La delincuencia organizada en este país creció en este sexenio de manera descontrolada. Bueno, ¿a qué nivel ha crecido? Que hay un estudio bastante serio que dice que la delincuencia organizada es el quinto mayor empleador del país. O sea, solo por debajo del señor Charlie Delgado y de algunos otros empresarios así, de FEMSA Coca-Cola, el comercial, ni modo, de empresotas grandotas, el quinto más, el quinto mayor empleador de este país es la delincuencia organizada, sobre todo por la tasa de reclutamiento que tiene por día. ¿Escucharon bien? Por día, en las diferentes regiones del país con los diferentes cárteles. Entonces, pues yo creo que no vivimos en la república amorosa que nos vendió cabecita de el Pamperhead. Y bueno, pues esto se puso muy grave. Y si alguien le sabe bastante a estos temas y le opina con vigorosidad, es mi querido Fer, vigorosidad que siempre aprecia el tío Cosa. ¿Cómo estás, mi querido Fer? Mi querido Octavio, qué gusto saludarte, también a Minadab. Como siempre, es un placer hacer estas cápsulas con ustedes. Pues desafortunadamente lo que no es placentero es justo los datos que hay sobre em, delincuencia organizada y cómo está aumentado en un cerca de 64.2% si contrastas los últimos 8 años, ¿no? Más o menos. Es decir, desde el 2016 hasta más o menos a este año, pues ha habido un incremento y este incremento está impulsado por cuestiones que tienen que ver con la extorsión y el narcomenudeo. Y para poder extorsionar y para poder hacer narcomenudeo, pues necesitan contratar personal que pueda ser operativo para estos grupos criminales, que como ya hemos dicho en este programa, en realidad son dos grupos fuertes y alrededor de 406 mafias que orbitan alrededor de estos dos grupos fuertes. Y estos dos grupos fuertes, Sinaloa y el de las cuatro letras, pues controlan prácticamente bastiones muy importantes, estados de la República, y desde ahí mueven sus tentáculos para el reclutamiento. El tema es que no solamente es un reclutamiento local, es un reclutamiento transnacional. ¿Se acordarán ustedes de un atentado que hubo en Nicaragua en donde asesinaron, si no me recuerdo, un candidato? Bueno, la base operativa era del cártel de Sinaloa. Estamos viendo una expansión no solamente en México, sino a nivel internacional, lo cual implicaría necesariamente el aumento de estos datos que tú estabas mostrando, o sea, señalando en un principio sobre el reclutamiento, ¿no? Este estudio muy bueno que hicieron Prieto Curiel, y María Campedelli y Alejandro Ope, que en paz descanse, pues nos da seña y cuenta de estas organizaciones criminales que van lejos de disminuir su presencia, no solo en México, sino a nivel internacional. Cada vez se van expandiendo con mayor fuerza. Y esta es una de las preocupaciones que tiene también Estados Unidos por el tema del fentanilo. Entonces, en el caso mexicano, sí estamos hablando
pues de un asunto muy preocupante, porque la extorsión ha aumentado enormemente. Es uno de los grandes retos que tiene la administración que vendrá, quien sea la presidenta, y que finalmente este tipo de, pues, de mecanismos que utilizan estos grupos criminales tiene que ver también con un comportamiento de rivalidad entre estos dos cárteles, que son los más poderosos. Y muchas de las muertes que están ocurriendo pues, están vinculadas también a estas rivalidades, y otras tantas tienen que ver por los negocios que tienen cada uno de estos grupos delictivos, ya sea trata, ya sea traslado, trasiego, en donde de pronto pues, se mete un grupo y entonces tienen que quitarlo, o el traslado de migrantes que de pronto no pagan la cuota, entonces tienen que levantarlos, asesinarlos y desaparecerlos en fosas clandestinas. Entonces, estos niveles de delincuencia en México son generadoras de enorme violencia, pero también son generadoras de empleo, desafortunadamente, porque pues son grupos muy poderosos, transnacionales, que es muy difícil que puedan ser erradicados, porque pues hemos visto que aquí los abrazos lo único que hacen es incentivarlos. Es cuanto. Ay, se me fue mi querida Minadab. No me Pues saques, no me saques. tú no has preparado tu currículum para mandarlo al Cuatro Letras o a la última del abecedario o al Fuerza Noreste o alguno de esos amigos del empleo de bajo riesgo o que tienen consecuencias propias de los gajes del oficio. No, que por supuesto que no, pero es que fíjate qué terrible, ¿no? O sea, resulta que ahora lo más revelador del estudio que cita Fer con toda corrección es que una actividad que es considerada ilegal, delictiva, nociva, etcétera, 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 es el quinto empleador del país. Fíjate. ¿Cómo le hace un sector económico, en este caso el sector del crimen organizado, para crecer, ¿no? Un sector común de la economía, pues evidentemente necesita varias cosas, ¿no? Necesita tener capitales que invertir, necesita tener formación humana en gente capaz de trabajar en él, necesita quizá algún tipo de estímulos fiscales, algún tipo de marco jurídico adecuado para sus actividades comerciales, para que sea competitivo. Necesita generar esquemas de productividad para poder realmente no solamente participar con fuerza en el mercado nacional, sino quizá en el internacional. Necesita cumplir con todos los requisitos de ley, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ponte a pensar o pónganse a pensar, queridos amigos, ¿cómo es posible que el crimen organizado sea el quinto empleador? Pues porque obviamente tiene condiciones que otras empresas no tienen. Tiene, para empezar, un territorio que es un paraíso fiscal, está totalmente libre de impuestos. Tiene además toda la impunidad porque el gobierno no lo persigue, porque el gobierno ha decidido no hacer nada en contra de los delincuentes. Es un negocio que ha tenido la posibilidad de diversificarse no solamente con la venta de drogas, sino también con el tráfico de armas, con el tráfico de personas, con el secuestro, con la extorsión, con todos estos tipos de negocios que son totalmente dañinos en contra de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y dices tú, bueno, ¿cómo es posible que una actividad de esta naturaleza sea la que está teniendo su auge y su prosperidad? Pues la única razón es porque este gobierno ha decidido que pues es una actividad económica que tiene que crecer, con la que no se va a meter, a la que no le va a poner los obstáculos que le pone a cualquier empresa privada, que no le pone a ningún particular, que no le pone a ningún emprendedor. Ah, no, pero si tú eres del crimen organizado, órale, pues tienes manga ancha para hacer lo que se te pegue la gana, no tienes que hacer trámites para registrar tu empresa, no tienes que conseguir financiamiento, no tienes que hacer nada, ¿no? O sea, puedes, ¿cómo se llama? No pagas obviamente, todos esos empleos no pagan las prestaciones al Seguro social, por Infonavit. eso, no pagan nada. Entonces, ¿cómo quieres que una actividad que no tiene ninguna de las obligaciones que tiene cualquier empresa del cualquier sector de la economía formal, pues lo tenga, ¿no? Y lo más triste de esto es cuando ocurre que ya había señales, ¿no? Porque bueno, este estudio fue publicado en 2023, pero antes de eso,
Ustedes recuerdan que en esa famosa revista internacional que te publica la lista de los hombres más ricos del mundo, pues ya también aparecía Don Chapo Guzmán como uno de los más ricos del mundo, ¿no? Como esas fortunas que eran de miles de millones de dólares, así con El señor Guzmán, si no yo por el eso, a ver, inquilino de Palacio se molesta. yo por eso lo mencioné como lo mencioné, aunque es un delincuente que está en la cárcel y que todavía estamos viendo cómo rescatamos los 12,000 millones de dólares que le incautaron, ¿no? Pero bueno. Entonces, el asunto es que para cerrar esta parte, o sea, es como para que de veras nos indignemos, ¿no? Porque tú que estás viendo estas cápsulas, que seguramente tienes un pequeño negocio, que tienes a lo mejor una tienda, tienes un local en un mercado, tienes a lo mejor una parcela, o tienes a lo mejor un negocio al que van a extorsionar estos cuates, pues evidentemente que da rabia y da coraje que una actividad que es así de depredadora, así que casi tanto como los impuestos del Estado, ahí tienes la actividad improductiva de lo que es la burocracia, pero aquí tienes la actividad delictiva, que es la que está creando riqueza, pero no para México. A los mexicanos les está arrebatando la paz, la tranquilidad, la riqueza, les arrebata a sus hijos, a sus hijas, está creando todo tipo de daños con toda la complicidad y con toda la buena voluntad del gobierno, que va y saluda a la mamá, que va y dice que no les va a hacer nada, que suelta al hijo, o sea, todo lo que ya hemos dicho en estas cápsulas y en otros espacios, que es la prueba máxima de que el gobierno está del lado del crimen organizado y no del lado de los ciudadanos productivos. Y por eso, ni un voto a Morena. Amigos, si con lo que les vamos a decir no hacen conciencia de qué tamaño es el problema, regrésense yo creo que ni en la primaria, o sea, de verdad necesitan que alguien les dé un zape. Miren, la delincuencia organizada, según varios estudios, pero este que mencionó Fernando, que es de los más serios, tiene más empleados que la cadena de los supercitos estos de la doble X. Ese supercito tiene tiendas en cada esquina de este país. Y la delincuencia organizada tiene más empleados que esa cadena. Tiene más empleados que la empresa del pan del osito malévolo que engorda a los pobres niños. Tiene más empleados que Pemex. O sea, si ustedes dimensionan de qué tamaño es la delincuencia organizada en este país y que solamente ha logrado crecer con la complicidad de este gobierno, y no hacen nada al respecto, pues entonces sí tenemos un problema. Y sí tienen algo muy sencillo que hacer. Muy sencillo, pero implica un gran compromiso. Levántense este 2 de junio, vayan y tachen la boleta y no le den un solo voto a Morena. Mi querido Aminadab, remata esto en 30 segundos. Mira, simplemente decir que cuando tú tienes que un sector así tan nocivo es el que está creciendo a costa de los demás, es la desgracia y la tragedia, porque eso distorsiona totalmente la economía, distorsiona la paz, distorsiona todo lo que son los valores más deseados por México. Por eso, reitero, ni un voto a Morena, ni a sus aliados, ni a nadie que sea cobarde para enfrentar a estos delincuentes que se están enriqueciendo a costa de todos. Mi querido Fer, la frase matona. Para que un país sea atractivo para el narcotráfico y para los traficantes y para todos estos sicarios, tiene que tener una administración de justicia muy endeble, muy dócil, unas fuerzas armadas fácilmente comprables y un liderazgo político profundamente corrupto, sumado a un sistema financiero que les facilite absolutamente todo. Si tú no quieres que eso ocurra para este país, entonces la respuesta es muy sencilla. No Perdón que te corrija la plana, mi querido Fer. No es que no ocurra, que eso siga ocurriendo, porque eso ya sucede, porque estos cabrones son delincuentes, son cómplices y son amigos y son partners, son aliados del inquilino de Palacio. Así es. Si no quieres, perdón, concluye mi querido Fer, si no quieres que esto continúe. Si no quieres que esto continúe, pues simple y sencillamente, pues no votes por Morena. Así es, amigos, bueno, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, simple y sencillamente no le den un solo voto a estos infames. Nos vemos en una siguiente cápsula. ¡El